Juan Manuel Rengifo rumbo al fútbol europeo. Multimillonaria venta se viene en el Atlético Nacional que le dejaría las arcas llenas pensando en nuevos proyectos. El volante colombiano Juan Manuel Rengifo está muy cerca de dar su salto a Europa, dejándole una fortuna al Atlético Nacional. Viene sonando como una gran salida del Atlético Nacional desde hace varios meses y ahora parece que Juan Manuel Rengifo podrá finalmente dar el salto al exterior. Reportan que un importante club de Europa alista una astronómica cifra para el mercado colombiano para sacarlo de la Liga Colombiana y tenerlo como su nuevo proyecto en el fútbol de Europa. Juan Manuel Rengifo podría protagonizar uno de los movimientos más grandes del mercado para el Atlético Nacional en el último tiempo. El mediocampista colombiano está cerca del radar de un equipo llamado el Sporting Braga de Portugal, club que está evaluando realizar una oferta multimillonaria importante para quedarse con una de las joyas del Atlético Nacional. La información ha sido entregada por distintos periodistas a través de las cuentas de Twitter, empezando por el periodista Juan Camilo Ruiz, quien aseguró en Twitter que el equipo portugués está muy interesado en conocer todos los detalles que existen para quedarse con el fichaje de Rengifo y estarían dispuestos a pagar cerca de $7 millones por el jugador. Para un mercado como el colombiano y con la economía de Colombia, $7 millones es una fortuna inmensa. Pero no solamente este comunicador entregó la noticia a través de Twitter. Otro comunicador a través de esta misma red social, llamado Felipe Sierra, indicó que el Sporting de Braga de Portugal está preparando una multimillonaria oferta para poder convencer a las directivas del conjunto verdolaga. El año pasado se hablaba de una cifra por debajo de los $7 millones, inclusive la mitad, pero ahora ya se empieza a hablar en términos de cifras altas. El aumento de la oferta también responde a que Juan Manuel Rengifo está totalmente afianzado en el primer equipo del Atlético Nacional, sumado a que muchos lo ven como uno de los que va a liderar el recambio en la Selección Colombia ante ya el retiro que todos están exigiendo de James Rodríguez Rubio. Hay que saber retirarse, hay que saber dar un paso al costado y entender cuándo es momento de colgar los guayos. En el Atlético Nacional están analizando venderlo si llega una importante oferta, ya que en caso de una salida ya no habrá margen para fichar un recambio. El mercado de fichajes en Colombia cierra el próximo 10 de agosto y hay que esperar hasta fin de año para volver a fichar. Los otros clubes interesados que han buscado a Juan Manuel Rengifo, según rumores de la prensa internacional, han sido el Barcelona de Ecuador, la Lazio en Italia, el Sassuolo en Italia, el Sporting de Portugal y el FK Bodo en Noruega. En el Atlético Nacional, sin embargo, esta no sería la cifra de los 7 millones, donde el Atlético Nacional estarían dispuestos a aceptar inmediatamente. Según una versión publicada a través de Minuto 30, el club antioqueño habría tasado a su joven volante y promesa entre los 12 y los $15 millones, además de pretender conservar al menos el 20% de sus derechos deportivos. El interés europeo se explica por la rápida consolidación de Juan Manuel Rengifo en el equipo titular del Atlético Nacional, quitándole el puesto inclusive a un ídolo como Edwin Cardona. El futbolista, nacido el 2 de abril del 2005, se formó en las divisiones inferiores del Atlético Nacional y actualmente hace parte de la plantilla profesional. El propio club lo ha presentado como una de las grandes promesas de su cantera, no solo para el fútbol colombiano, sino también para el fútbol internacional y su llegada inminente a la Selección Colombia. Además, su contrato con el Atlético Nacional se extendería hasta diciembre del 2028, una condición que le permitiría al equipo verdolaga tener una posición fuerte en una eventual negociación. Por ahora, lo concreto es que Juan Manuel Rengifo está siendo seguido por varios clubes en el fútbol europeo, pero no existe una confirmación total de que el Sporting Braga haya presentado una oferta totalmente oficial que pueda convencer a todas las partes.
La cifra de 7 millones de dólares aparece como el valor que estarían dispuestos ellos en Portugal a pagar por el jugador colombiano, mientras que Atlético Nacional está buscando una cifra considerablemente mayor. Si se concreta una operación por los 7 millones de dólares, el Atlético Nacional tendría una importante venta para sus arcas, aunque estaría lejos de la cifra que, según Minuto 30, pretenden conseguir en la institución. En caso de que el club logre llevar la negociación hasta los 12 o 15 millones de dólares, la operación podría convertirse en una de las ventas más importantes en la historia del fútbol colombiano. Además, conservar el 20% de los derechos le permitiría al Atlético Nacional obtener un beneficio económico adicional si Rengifo vuelve a ser transferido a otro club en Europa, a un club más grande que quiera tener su talento. El futuro del mediocampista por ahora está en manos del Atlético Nacional. La aparición del Sporting Braga como posible interesado abre la puerta para que Juan Manuel Rengifo dé un salto directo hacia el fútbol europeo sin tener que pasar etapas de transición en ligas como la del fútbol argentino o las del fútbol brasileño. No, ahora directamente del FPC a Europa. Por ahora, eso sí, el posible fichaje debe manejarse como reporte periodístico y no como una operación ya cerrada en el Atlético Nacional. En el conjunto verdolaga no han anunciado oficialmente una negociación con el Sporting Braga, ni tampoco hay confirmación pública de que el club portugués entregue una oferta formal. Juan Manuel Rengifo es uno de esos nombres que en el Atlético Nacional vienen cuidando con especial atención. El club lo presentó hace unos meses como una de las grandes promesas del fútbol colombiano y recordó que nació en el 2005. Además de destacar que desde pequeño tuvo claro su propósito para convertirse en un futbolista profesional. De acuerdo con el perfil de Transfermarkt, Rengifo es un mediocampista ofensivo zurdo, nacido en la ciudad de Medellín, mide 1,73 metros y tiene contrato con Atlético Nacional hasta el 31 de diciembre del 2028. Dato no menor si realmente aparece una propuesta importante desde Europa. El Atlético Nacional tiene un activo joven, con proyección y con un contrato largo. Por eso, una cifra cercana a los 7 millones de dólares no sería cualquier cosa, pero tampoco obliga necesariamente al club a salir corriendo a vender al jugador. En el fútbol colombiano, donde muchas veces las joyas se van rápido, este tipo de ofertas siempre abren el debate entre hacer caja o esperar una valorización mayor. El Sporting Braga es uno de los clubes portugueses acostumbrados a competir en torneos de Europa y a desarrollar jugadores con proyección internacional. Para un futbolista como Rengifo, llegar a Portugal podría significar una vitrina importante, especialmente por el perfil de la liga, que es competitiva, que es formadora y con buen mercado hacia clubes grandes. De esta forma, Rengifo podría pasar del Sporting Braga más adelante a uno de los gigantes del fútbol europeo. ¿Qué opinan ustedes de las cifras que se empiezan a manejar desde Europa para poder contar con el fichaje de Juan Manuel Rengifo, tasándolo en una cifra cercana a los 7 millones de dólares, lo que podría representar mucho dinero para las arcas del conjunto verdolaga? ¿Creen ustedes que en el Atlético Nacional deberían esperar a que llegue una mejor oferta? ¿Porque Juan Manuel Rengifo vale más de los 7 millones de dólares? Dejen su opinión en la caja de comentarios.